vamos a hacer que más gente entre. Muy bien. Vamos entonces con la próxima diapositiva. Ahí está. Reproducción. Reproducción humana, dice, ¿no? Nuevamente yo no lo voy a aceptar más porque ya son las 10 y no vamos a estar aceptando a todo el mundo, ¿eh? Hay gente que llega retrasada. Aparentemente la reproducción humana es igual que en los animales. Sin embargo, ella no es instintiva, está gobernada por los sentimientos, lo que implica el amor, la pareja, un acto voluntario y una responsabilidad frente a la llegada de un hijo. A continuación analizaremos los aparatos reproductores tanto del hombre como de la mujer, los cuales les permiten tener la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando de la reproducción. Aquí está, etapa de la reproducción. Entonces, en la etapa de la reproducción hay gametogénesis, la producción de los gametos, que son las células germinativas, tanto masculina como femenina. 2, fecundación. 3, desarrollo embrionario. 4, nacimiento. Y 5, crecimiento. Entonces, esas son las etapas de la reproducción. Vamos a la siguiente. Aquí está sexualidad humana. Entonces estamos viendo la parte filosófica, legal, etcétera, de la dimensión fundamental del ser humano. Definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Entonces, fíjense, todas terminologías que tienen que ver con la sexualidad humana como dimensión fundamental del ser humano. Entonces, todos esos términos de sexo, identidad, papeles de género, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y la reproducción. 2. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Entonces, fíjense que hay una interrelación muy grande de la sexualidad, ¿no? Con valores, actitudes y creencias, fantasías y deseos. Tercero, la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos y espirituales. Entonces, fíjense que hay una interrelación con una serie grande de otras ramas de la sociología con relación a la sexualidad humana. Muy bien, hay otros atrasados ahí que tengo que hacerlo entrar. Entonces estamos ahí. Muy bien. Ahora no admito más ninguno. Funciones reproductivas y hormonales del varón. Eso era, ¿no? Lo que nos tocaba así. Aquí está. Funciones reproductivas y hormonales del varón. Las funciones reproductivas y hormonales del varón pueden dividirse en 3. Espermatogénesis. 1. 2. Realización del acto sexual masculino. Y 3. Regulación hormonal de las funciones reproductivas. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros secuencialmente como funciones reproductivas hormonales del varón.
primero vamos a ver la espermatogénesis, después la realización del acto sexual masculino y en tercer lugar la regulación hormonal de las funciones reproductivas. Muy bien. Comencemos con la espermatogénesis. ¿Qué es la espermatogénesis? Fíjense que aquí tiene lugar en todos los túbulos seminíferos. Aquí vamos a ver esta partecita solamente para hacerles recuerdo de la anatomía. De verdad, aquí tenemos el testículo, tenemos el epidídimo acá arriba del testículo, adentro tenemos los túbulos seminíferos donde se produce el semen y el esperma, ¿no es verdad?, que va a salir por el conducto espermático, entrar a la vagina, subir las trompas, ir a fecundar al espermatozoide. Eso ya no se lo tengo que explicar yo, porque si no sería ya mucha dosis, ¿no? Eso se aprende de anatomía. Bueno, sigamos. Espermatogénesis. Entonces, la primera fase tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa. Fíjense que yo he tenido el cuidado de poner con otro color para subrayar bien la parte conceptual más importante dentro de del parágrafo, ¿no? Entonces, el espermatogénesis tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, ¿ya?, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotróficas de la adenohipófisis, comenzando alrededor de los 13 años y continuando el resto de la vida, aunque disminuyendo notablemente en la vejez. Entonces, las hormonas sexuales producidas por la adenohipófisis, es decir, el folículo estimulante y el luteinizante se refiere, ¿no es verdad?, van a estimular para que se produzca esta hormona. Sigamos. Espermatogénesis o génesis. Lo que vamos a ver ahora es la espermatogénesis y comparación entre oogénesis y espermatogénesis. Entonces, vamos a ver esto, vamos a volver a este cuadro porque vamos a ver lo primero separadamente, la espermatogénesis, que está ahí. ¿Qué es la espermatogénesis? Es la formación de espermatozoides en humanos. Voy a poner mi apuntador aquí para que ustedes me sigan. Es la formación de espermatozoides en humanos, es continua desde la madurez sexual y dura hasta una edad avanzada, aunque va disminuyendo hasta cesar por completo en el climaterio. En otras especies está reducida a ciertas épocas del año, generalmente a la primavera o el otoño, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el espermatozoide con la cabeza, con el núcleo. Después tenemos la parte del cuello y después tenemos como una cola o flagelo para moverse. Entonces, fíjense que esta parte de la cabeza, donde está en la punta del acrosoma, deriva del aparato de Golgi y contiene enzimas. Después viene el cuello, que posee muchas mitocondrias. Después viene la cola con un flagelo para moverse en medio ágil y medio líquido, ¿no? Luego tenemos el núcleo, que está aquí en la cabeza también, con el material hereditario del padre. O sea, el material genético del padre está aquí en el núcleo que se localiza en la cabeza del espermatozoide. Muy bien. Vamos a ver la próxima. Aquí tenemos entonces etapas de la espermatogénesis. Son 5 las etapas del proceso de espermatogénesis. ¿Qué es? La formación de los espermatozoides. Entonces, fíjense, voy a volver nuevamente con mi apuntador aquí. Y la primera etapa, las células epiteliales germinales, que se llaman espermatogonias, migran al centro del túbulo, el túbulo seminífero, que está en los testículos. Entonces hay la migración de las células epiteliales germinales, llamadas espermatogonias. Ese es el primer paso. Segundo, el espermatocito primario se divide en dos. O sea,
Estas células llamadas espermatogonias dan origen al espermatocito primario, que está en amarillo. Este espermatocito primario se divide en dos para formar los espermatocitos secundarios, que está en verde, ¿ya? Entonces estos espermatocitos secundarios luego se dividen para formar las espermátides, que son modificadas y convertidas en espermatozoides. Entonces, resumiendo, la etapa de la espermatogénesis se inicia con la formación de las células epiteliales germinales llamadas espermatogonias, que migran al centro del túbulo seminal. Estas espermatogonias van a dar origen a los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios se dividen en dos para formar los espermatocitos secundarios, en verde aquí. Estos espermatocitos secundarios van a dar origen a las espermátides, que luego son modificadas y convertidas en espermatozoides. Entonces, está bien claro, espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoide. Esa es la secuencia completa de la espermatogénesis. Vamos a la próxima. Aquí tenemos, bueno, un dibujo, un esquema, voy a poner mi apuntador nuevamente, de todo el aparato es decir, de la reproducción sexual. Entonces, fíjense que aquí está uno, aquí tenemos el testículo con los túbulos seminíferos, ahí sale, va por el epidídimo, después va al conducto deferente, ahí vienen los espermatozoides, están saliendo los espermatozoides, y fíjense ustedes, llegan aquí a las vesículas seminales, pasan a la uretra, y aquí en la uretra, que agarra desde el cuello de la vejiga y toda la largura del pene, van a salir los espermatozoides y van a ser depositados aquí en la vagina de la mujer, y luego en la vagina de la mujer entran por una de las trompas, ¿no, verdad? Y en el tercio externo de la trompa encuentran al óvulo que ha caído del ovario ahí en las fimbrias de las trompas, y aquí se produce la fecundación. Entonces, fíjense todo el camino que tiene que recorrer, ¿no? Desde el espermatozoide, el doble pechuga que yo lo llamo, ¿no? Es decir, desde que se produce en el testículo, sale del conducto deferente, es vertido en la vagina de la mujer, y de aquí entra al útero, va por la trompa y va a fecundar en el tercio externo de la trompa al óvulo que ha caído del ovario, y que es la célula germinativa femenina. Entonces, el espermatozoide fecunda al óvulo y de esa forma se forma el nuevo seno, ¿no? Muy bien, sigamos. Voy a dejar mi cursor. Muy bien. Vamos a ver entonces la segunda etapa. Ahorita ya hemos visto toda la parte de la formación de la célula germinativa masculina, que es el espermatogénesis, que es el espermatozoo. Entonces hemos visto el proceso de la espermatogénesis. 2. Acto sexual masculino. La acción del masaje del glande en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales se propagan a través del nervio pudente. Entonces, fíjense que aquí también en el parágrafo, yo a través de letras de otro color, pongo las letras dentro del parágrafo, lo que es importante. Entonces, masaje del glande, ¿no? Después va por los nervios pudentes. Luego, por el plexo sacro, van a la porción sacra de la médula espinal, y finalmente ascienden a través de la médula a áreas no bien definidas del encéfalo. Entonces, este es el recorrido en el acto masculino del inicio del acto sexual, con masaje del glande, con estimulación de los nervios pudendos,
que van por el plexo sacro, a la porción sacra de la médula espinal y finalmente van a darle a algún no bien definida del encéfalo, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. Segundo, etapa del acto sexual. Primero, erección. Está causada por impulsos parasimpáticos que alcanzan el pene desde la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Entonces, siguiendo con mi apuntador, impulsos parasimpáticos que salen del pene, de la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Esta fibra parasimpática, a diferencia de la mayor parte de las fibras parasimpáticos, se cree que secretan óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Entonces, fíjense que aquí en esta fase del acto sexual, que es la erección, ya intervienen dos neurotransmisores. Este óxido nítrico, que lo hemos visto como neurotransmisor, ¿no? Y este péptido intestinal, que lo hemos visto también como un tipo de hormona que es producida en el intestino. El óxido nítrico relaja las arterias del pene, así como la malla trabecular de fibras musculares lisas, del tejido eréctil, de los cuerpos cavernosos y de los cuerpos esponjosos del pene. Entonces, todo esto se ha visto en anatomía, no vamos a insistir, ¿de verdad? Entonces, el impulso, la erección se produce entonces por estimulación a nivel de los impulsos parasimpáticos a través de los nervios pélvicos, y vemos que esas fibras parasimpáticas secretan óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Ese óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo va a hacer que se relajen las arterias del pene con la malla trabecular de los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos. Entonces, al relajarse, llega más sangre, más volumen de sangre, y eso llena esos cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos del pene y se produce la erección. Muy bien, vamos a seguir entonces la próxima. Vamos a dejar los contadores aquí, que ya no puedo pasar con la diapositiva. Segundo momento del acto sexual masculino. Ya vimos la erección, ahora vamos a ver la lubricación. O sea, cómo se lubrifica tanto el pene como la vagina para proceder al acto sexual masculino, que es el que estamos describiendo, como inicio de la reproducción. 1. Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales, las glándulas uretrales y bulbouretrales secreten moco. Sin embargo, la mayor parte de la lubrificación del coito procede de los órganos sexuales femeninos. Entonces, fíjense ustedes, este segundo momento llamado de lubricación, es decir, la lubricación, o sea, la producción de moco, es decir, para hacer que el acto sexual sea placentero y no esté bien lubrificada la vagina, es decir, el pene puede entrar con facilidad, etcétera. Está facilitado por impulsos parasimpáticos, que está en verde aquí, que promueven la erección y además estimulan las glándulas uretrales y bulbouretrales del pene para secretar moco. Pero sin embargo, la mayor parte de la lubrificación, es decir, en el acto sexual masculino, viene de parte de las mujeres, a través de los órganos sexuales femeninos, que ya vamos a ver después, es decir, las glándulas de meiponio, etcétera, que están en la vagina y la vulva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos debe quedar del segundo momento del acto sexual masculino, que es la lubricación. Vamos a ver ahora entonces el siguiente paso. Tercero, emisión y eyaculación. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos que abandonan la médula a nivel de T12
y L2 y van a los órganos genitales. Entonces, fíjense, ese estímulo sexual extremadamente intenso hace que los reflejos de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos de la metámera entre T12 y L2, que van a los órganos genitales por los plexos simpáticos hipogástricos y pélvicos para iniciar la emisión. Fíjense que esta etapa de emisión no es muy frecuente escucharla, ¿no? Uno escucha dirección, lubricación, eyaculación, pero la emisión, fíjense que es un momento anterior a la eyaculación y está definida aquí, descrita en el texto fisiológico, que es cuando el estímulo sexual extremadamente intenso parte de la médula espinal a través de los impulsos simpáticos, abandona la médula a través en la metámera entre T12 y L2, o sea, torácica 12 y lumbar segunda, y van a los órganos genitales masculinos, ¿no? Por los plexos simpáticos, hipogástricos y pélvicos para iniciar la emisión. Entonces ahí la emisión vendría a ser la salida de ese semen para poder llegar hasta la vagina, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente paso, que nos da continuación de la emisión y eyaculación. O sea, esos dos pasos son sucesivos y están íntimamente relacionados. La emisión comienza con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para expulsar los espermatozoides a la uretra interna. Entonces, ese momento de la emisión es una contracción del conducto deferente de su ampolla para expulsar los espermatozoides a la parte interna de la uretra, o sea, los manda a la uretra. Después, las contracciones de las glándulas prostáticas y vesículas seminales expelen el líquido prostático y seminal, empujando hacia adelante los espermatozoides. Entonces, el momento de la emisión es cuando la contracción del conducto deferente y la ampolla impulsan los espermatozoides, ¿ya?, hacia la uretra interna. Después ya quien hace caminar, o sea, quien hace avanzar ese conjunto de espermatozoides, después que fueron colocados en la uretra interna por contracción del conducto deferente y la ampolla, ya son las contracciones de la glándula prostática y la vesícula seminal, que expelen el líquido prostático seminal empujando hacia adelante los espermatozoides. El llenado de la uretra interna con semen desencadena señales sensitivas a la zona sacra de la médula y a través de los nervios pudendo, que estimula la contracción rítmica de los genitales internos, causando también contracción de los músculos isquio cavernoso y bulbo cavernoso, que comprimen la base del tejido eréctil peniano y conducen a la eyaculación. Entonces, fíjense que la parte de la emisión sería cuando se contrae el conducto deferente y la ampolla para impulsar el semen y entre a la uretra interna. Una vez el semen llega a la uretra interna, las contracciones de la próstata y de las vesículas seminales siguen haciendo avanzar ese semen hacia adelante. Y después, cuando se llena la uretra interna, ese llenado de la uretra interna desencadena señales sensitivas en la zona de la médula a través de los nervios pudendo y estimula para que se contraigan los músculos isquio cavernoso y bulbo cavernoso que comprimen la base del tejido eréctil peniano y conducen a la eyaculación. Entonces, la emisión comienza con la contracción del conducto deferente nuevamente y su ampolla para impulsar el semen con los espermatozoides hacia adelante, o sea, hacia la parte de la uretra interna. Cuando llegaron a la uretra interna, ese semen con los espermatozoides, aquí entra en juego ya la próstata y la vesícula seminal. La contracción de la próstata y las vesículas seminales hacen progresar más ese semen hacia adelante y por vía de señales sensitivas de los nervios pudendo, es decir, entran a contraerse los músculos isquio cavernoso y bulbo cavernoso del tejido eréctil peniano y de esa forma se produce
la eyaculación del semen desde la uretra al exterior. Este periodo completo de emisión y eyaculación se denomina orgasmo masculino. Entonces, piensen ustedes de que es medio complicadito, pero yo lo he hecho multicolor y multisigno para resaltar en el parágrafo los pasos que tiene la emisión y eyaculación, ¿verdad? Y está bien concretamente. Entonces, lo primero que la emisión es contraerse el conducto deferente y su ampolla y mandarlo al espermatozoide a la uretra interna. Cuando llega a la uretra interna se contrae la próstata y la vesícula y lo manda hacia adelante. Se llenó la uretra y ahí comienza a través del vía del nervio pudendo las contracciones de los músculos isquio cavernoso y bulbo cavernoso que comprimen la base de eréctil del pene y producen eyaculación. Ese semen sale de la uretra al exterior y este periodo completo se llama emisión y eyaculación se llama orgasmo masculino. Entonces, esa es la figura. Sigamos. Funciones sexuales masculinas. Control hormonal. Una parte importante del control de las funciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, comienzan con la secreción de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Entonces se recuerda, ¿no? La hormona liberadora, tenemos los factores de liberación que se producen en el hipotálamo. Entonces ese factor de liberación de las hormonas gonadotrofina por el hipotálamo, y esta hormona estimula a su vez la adenohipófisis para secretar dos hormonas gonadotróficas. Eso ya lo hemos visto, no estamos cansados de ver, no hay mucha necesidad de insistir, porque, es decir, ya es fácil de memorizar. Entonces aquí teníamos el esquema que yo le había hecho en la parte hormonal. Era una pirámide. El vértice estaba formado por el hipotálamo. Después la parte media está formada por la adenohipófisis y la base está formada por los músculos, por las glándulas efectoras. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando se activan las funciones sexuales, el hipotálamo va a producir el factor de liberación de gonadotrofina. Ese factor de liberación de gonadotrofina va a la adenohipófisis y la adenohipófisis va a producir la folículo estimulante y la luteinizante, que son las hormonas gonadotróficas. Entonces, esta hormona folículo estimulante estimula la espermatogénesis. Entonces, la hormona folículo estimulante va a estimular la formación de espermatozoides, espermatogénesis. Y la hormona luteinizante va a estimular la secreción de testosterona. Entonces, fíjense, esa es la secuencia para producir estas hormonas sexuales masculinas, ¿ya? Entonces, la hormona folículo estimulante hace que se produzca la espermatogénesis en el testículo, ¿no? Y la hormona luteinizante estimula la secreción de testosterona. Muy bien. Vamos adelante. Inhibición de la folículo estimulante y luteinizante por la testosterona. Entonces, como no habíamos visto ya anteriormente, hay un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿verdad? Entonces, la inhibición es consecuencia de un efecto directo de la testosterona en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de hormona liberadora de gonadotrofina, que a su vez provoca una disminución de folículo estimulante y luteinizante por la adenohipófisis a través de un mecanismo de retroalimentación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya hay mucha hormona luteinizante y folículo estimulante, que son las hormonas gonadotróficas producidas por la adenohipófisis, entonces esa hormona folículo estimulante y luteinizante en exceso hacen que se inhiba, va a haber una inhibición al hipotálamo para que deje de producir el factor de liberación. Y de esa forma disminuye la concentración de folículo estimulante y luteinizante
producida por la adenohipófisis a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Eso ya lo vimos bien en la parte de hormona, de verdad, la parte endocrina, ¿no? De endocrinología. Muy bien, vamos a ver la parte de aquí. Rápidamente, porque el tiempo aquí apremia, tengo 35 minutos para... Regulación de la espermatogénesis por la folícula estimulante y testosterona. Cuando los túbulos fracasan en la producción de espermatozoides, la secreción de folículo estimulante por la adenohipófisis aumenta notablemente. A la inversa, cuando la espermatogénesis es demasiado rápida, la secreción de folículo estimulante disminuye. Se cree que este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis es la secreción de las hormonas de Sertoli, de una hormona denominada inhibina. Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de folículo estimulante y posiblemente un ligero efecto sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción del factor liberador de gonadotropina. Entonces, fíjense, cuando en sangre hay demasiada concentración de esta hormona folículo estimulante y luteinizante, entonces las células de Sertoli, del testículo, secretan una hormona llamada inhibina. Entonces su nombre ya lo dice, inhibina de inhibir. Esta hormona, en primer lugar, a ver que hay un exceso de folículo estimulante y luteinizante, activa un mecanismo y manda el mensaje a la adenohipófisis. Le dice, señora adenohipófisis, por favor, ya no produzca más de hormona folículo estimulante y luteinizante, que hay cualquier cantidad aquí en la sangre. Y además hay otro mensaje para el hipotálamo para que también no produzca los factores de factores de estimulación para la producción de esa hormona. Pero el principal mensaje va directo a la adenohipófisis para que disminuya la producción de folículo estimulante y luteinizante. Lo que generalmente ocurre es que vaya primero al hipotálamo y el hipotálamo disminuya los factores de liberación. Ese es el camino correcto que hemos visto a otras hormonas en endocrinología. Pero aquí específicamente esta inhibina se va a referir directamente a la adenohipófisis. Y secundariamente hay el mensaje que también manda al hipotálamo para que inhiba la secreción del factor liberador de gonadotropina. No sé si me debo entender. ¿Nada? Si hay alguna preguntita con relación a esto, alguna duda, adelante, lo escucho. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Muy bien. ¿Todo bien entonces? ¿No hay duda ninguna? ¿O hay muchas dudas? No, doctor. Ya, yo sé que este es medio complicadito, ¿no? Pero ya esto hemos pasado este mecanismo de retroalimentación negativa, entonces es fácil de entender. O sea, si disminuye la concentración de las hormonas, entonces esa disminución va a hacer que vaya un mensaje de activación al hipotálamo para producir factores de liberación a la adenohipófisis, y la adenohipófisis aumenta la producción de la hormona. Si al contrario hay una disminución de esa hormona, hay un mensaje de inhibición que se manda al hipotálamo para que produzca factores de inhibición a la adenohipófisis y disminuya la producción de esa hormona. Entonces, aquí sucede exactamente eso, ¿no es verdad? O sea, aquí la única diferencia, el único detalle diferente de esa regla normal es que en primer lugar, cuando se produce la inhibina, esta hormona diferente producida por las células de Sertoli, del testículo, es decir, no va al hipotálamo, como normalmente iría en otras hormonas, sino que va, en primer lugar, va directo a la adenohipófisis. Y le dice, señora adenohipófisis, no produzca más ACTH, ni folículo estimulante, ni luteinizante, ¿no? Entonces, y después ya secundariamente y colateralmente ya manda otro mensajito al hipotálamo en ese sentido, diciéndole, por favor, disminuyan sus factores de inhibición para que la adenohipófisis no produzca mucha cantidad de hormona
folículo estimulante que utilizamos. ¿Ya? Muy bien, aquí estamos ya sobre la hora, nos va a cortar el Zoom cualquier rato y quiero esto aprovecharlo para ver la cara de los concurrentes y voy a tomar el listado ahí que me provee el Zoom para ver la presencia. Aparentemente hay una presencia buena, pero nunca se sabe de esos globos ociosos que le están rascando las bolivianas. ¿Ah? Y siempre faltan, ¿no? Después la pagan con el examen, si no. Bueno, no hay una preguntita. Si tiene alguien alguna duda, adelante. No, doctor, muchas gracias. Hay un silencio sepulcral. Bueno, ok. Gracias por asistir. Un abrazo. Nos vemos entonces. Todo está normal. Nos vemos el día lunes con las exposiciones y el día martes pues seguimos avanzando, pero ya en forma presencial y todo mejorando ese problema que tiene de la tomada de los módulos. Ya seguiremos entonces normalmente con clase presencial. Ok, un abrazo grandote. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Gracias. Chao.